Hola, ¿qué tal? A todas y a todos. Qué orgullo este congreso, ¿no? Y lo que vimos hasta ahora, las palabras de Sonia, de David, de Hugo Yasky, el saludo del ministro de Educación de la Nación, el video del homenaje a Paulo Freire con el ministro de Cultura, actual ministro de Cultura, y el ex ministro de Educación de la Nación también, con una obra que está en proceso, como decían anteriormente, de patrimonialización, ¿no? Que no solamente es para nuestra generación o para estas generaciones, sino para las generaciones futuras. Y tengo el orgullo de presentar y decir y agradecerles infinitamente a dos investigadoras eximias, muy comprometidas con la escuela, con su tiempo, con las luchas de nuestros pueblos, escritoras prolíficas, autoras y coautoras de varias obras que abordan diferentes aspectos y perspectivas de la temática educativa. Queremos presentar a Alicia de Alba y a Adriana Puirós. Para nosotros es un orgullo y un honor tenerlas en este congreso. Alicia de Alba es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de México e investigadora titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son currículum, teoría y educación ambiental. Actualmente es directora del programa de investigación Educación, Debates e Imaginario Social y dirige la colección editorial del mismo nombre. Reconocida pedagoga en las temáticas currículum y teorías de la educación, directora de la revista Perfiles Educativos. ¿Y qué decir de Adriana Puirós, ¿no? Con todo también el reconocimiento y la admiración que le tenemos como Alicia de Alba, pero además con todo el cariño y el reconocimiento que tenemos los docentes y las docentes de Argentina y de América Latina. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, honoris causa de las Universidades Nacional de La Plata y de Tucumán. Fue diputada constituyente y diputada nacional, presidenta de las comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ministra, en realidad el rango de ministra, exdirectora general de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y secretaria de Estado para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva. Fue viceministra de Educación de la Nación también, y fue investigadora principal del CONICET y es profesora consulta de la UBA, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y asesora, tenemos el orgullo que aceptó ser asesora de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Así que las tenemos a las dos, les damos la bienvenida. Esta mesa se llama Diálogos Imprescindibles y les íbamos a consultar en estos tiempos de pandemia, o si se quieren de pospandemia, cómo imaginan el diseño, la construcción del currículum desde una perspectiva emancipadora de la educación, de una perspectiva liberadora, tomando palabras de Paulo Freire, de una educación que enseña a pensar y no que enseñe a obedecer en la situación que nos encontramos actualmente, que es muy compleja, que atraviesa toda la humanidad, que nos ha dañado fuertemente a nuestros estudiantes, a los docentes, al conjunto de la comunidad, pero también ha dañado el sistema de injusticia actual que ha profundizado la pandemia a la educación en términos generales. Entonces queremos preguntarles cómo imaginan el diseño y la construcción de ese currículo desde una perspectiva liberadora de la educación. Empiezas, Alicia. Empiezo. Alicia primero. Muchísimas gracias. Muchas felicidades para
la CETERA, todos los dirigentes y las dirigentes y organizadores de este congreso. Para mí realmente es una gran emoción, un honor muy grande y un tremendo gusto compartir este espacio con Adriana Puigros, pedagoga y política, prócer latinoamericana de la educación como Pablo Freire realmente, de la educación popular, defensora de la educación pública, luchadora social incansable, verdaderamente incansable, investigadora destacadísima, maestra, colega y desde luego una amiga muy, muy querida. A ella todo mi reconocimiento y mi admiración y pues por ser quien es en Argentina y en América Latina, ¿no? Me parece que Adriana Puigros es una pedagoga excelsa realmente en nuestra América Latina. Ahora, en relación a lo que nos planteabas, me parece que lo primero sería aprender en esta situación de pandemia y que esperemos que pronto se haya una pospandemia, aprender de las maestras y de los maestros en América Latina, en Argentina, en México y en otros muchos países y espacios y pueblos de América Latina. ¿Por qué? Porque hay una gran enseñanza que nos han brindado maestras y maestros a través de su práctica pedagógica, de su práctica político-pedagógica, de su práctica educativa. Cuando se ha dicho por algunos medios muy vinculados al neoliberalismo, desde luego, que la única solución a la educación es la cuestión digital y se ha proclamado todo lo que se ha perdido en la pandemia, sin negar los problemas que tenemos y que hemos tenido en nuestro campo de la educación. Es muy importante reconocer cómo, tanto a nivel de iniciativas de algunos estatales, como de iniciativas sindicales, como de iniciativas de maestros y maestros, se produjeron experiencias político-pedagógicas y didácticas que se caracterizan y se han caracterizado por una articulación de diferentes medios. Esto es, desde radio, desde la comunicación voz a voz, desde ir a una comunidad y llevar cartillas, cuadernillos. O sea, no solamente fue o ha sido la cuestión de las plataformas y de lo digital, pero también en este aspecto, el reunirse en la casa o en el espacio comunitario en el cual existe una computadora, existe internet, o sea, hay una gran capacidad y un gran compromiso de maestras y maestros. Hay que retomar, hay que analizar, hay que difundir todo este trabajo político, pedagógico y didáctico que se ha realizado. Y como decía Yasky, sobre la cuestión de que se ha planteado como o presencial o digital. A mí me parece que precisamente estas prácticas político-pedagógicas nos han permitido la construcción de la presencialidad
en la virtualidad y que esto es una construcción hasta cierto punto inédita por su carácter y por lo intempestivo que ha sido esta situación, pero que se sustenta en el vínculo pedagógico que bien señalaba Freire, es de educador o educadora, educando, educanda, y de educanda, educando, educador, educadora. ¿No? Entonces, en la medida en que se constituye ese vínculo, en la misma digitalidad, en la virtualidad como en la que estamos en este momento, se construye el, el, el conocimiento, se construye la relación pedagógica, la relación político-pedagógica, el diálogo, el análisis, la crítica. Bueno, sería una primera cuestión que quería compartir, que a mí me parece que lo primero es eh, aprender de las prácticas político-pedagógicas que se han desarrollado en la pandemia y en lo que empieza a ser la pospandemia en nuestras regiones, en nuestros países, en nuestras comunidades, aprender de ese compromiso, de esa lucha constante de maestras y de maestros en Argentina, en México, en América Latina, en la educación pública, en la educación popular. Bueno, cerraría esta primera intervención con una cita de Freire que dice: confiamos siempre en el pueblo, negaremos siempre forzadas, afirmamos siempre que tenemos que cambiar junto a él, junto al pueblo. Bueno, pues yo aquí dejo esta primera intervención. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Se oye? Sí, se escucha muy bien, Adriana, se escucha muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Es un enorme honor estar en este congreso. Es un congreso fantástico realmente y además es ya en la culminación, ¿no? Es como una gran síntesis de los homenajes que se le han hecho a Paulo Freire. Realmente con tantos docentes de Argentina, de la patria grande, como decía Sonia, tantos docentes de otros lugares del mundo que han salido, como bien se dijo, que han salido en el medio de la... Podrían haber hecho otra cosa, ¿no? Los docentes podrían perfectamente haberse refugiado en mi salud, en una actitud individualista, en el estatuto que me protege, y no haber salido. Podrían no haber salido, y sin embargo asumieron una enorme responsabilidad, ¿no? Esto lo hemos visto trabajando en el Instituto Marine Wilte, en el informe sobre América Latina, con la información que llegó de tantos países por el trabajo de la IEAL, de la Internacional de la Educación de América Latina, el trabajo que se estuvo haciendo y que salió publicado. Es decir, que la mayoría de los docentes, ¿sí?, tuvieron esa actitud. Y cuando el ministro Persic, con tanta claridad, se refería hace un momento a los chicos y las chicas, ¿sí?, y hablaba de los docentes vinculándolos con los chicos y las chicas. A mí me parece que ese es un punto muy, muy interesante y muy importante, porque, digamos, y ahora para acercarnos al homenaje a Freire, ese es el punto del diálogo, es el punto del vínculo que mencionaba Alicia, que por cierto tomé apuntes, porque yo aprendo desde hace muchísimos años, aprendo de Alicia, que es quien realmente es la gran investigadora, ¿sí?, sobre todo en materia de currículum, ¿no? Entonces, quiero destacarlo, hay mucho que aprender en materia de currículum. Tenemos que introducirlo enseguida, después voy a tocar ese tema. Pero lo que quiero decir es que el punto ese de encuentro
entre docentes, chicos y chicas, ¿sí? Es el punto del vínculo. ¿Mm? Y tenemos que recordar que para Freire el vínculo pedagógico es fundamentalmente un vínculo político. Hay una maravillosa entrevista, diálogo entre Paulo Freire y el educador popular y luego fraile dominico Frei Beto, sí, gran luchador que estuvo muchos años preso en la dictadura brasilera. Hay un diálogo maravilloso en donde los dos dado que Freire también había estado preso en la dictadura, los dos dicen, ¿sí?, cómo desde en el peor de los momentos, el recordar el vínculo pedagógico, el recordar al otro, el recordar a sus alumnos, ¿sí?, los volvió a la vida. Porque el rearmar, ¿sí?, el rearmar, aún en esas terribles situaciones, de manera imaginaria, ¿m? El vínculo con los alumnos, el vínculo con los chicos y con las chicas, les permitía abrir, abrir su encierro, pensar, darse cuenta de que hay futuro. ¿M? Así como, ¿sí?, Freire insiste muchísimo en el elemento de la historicidad en la educación y cómo, digamos, la historicidad biográfica, ¿m? Comunitaria, histórica, de nuestra sociedad y también de la humanidad, es decir, habitan el vínculo pedagógico. Y entonces ahí yo quiero recalcar otro aspecto ¿m? de, las ideas de Freire que me parece que tiene una enorme actualidad. Y es que, a ver, cuando él estaba en Recife, ¿no?, en esos primeros años 60, alfabetizando, y de pronto empezó a darse cuenta que la alfabetización, más adelante lo referiría a todo tipo de, de enseñanza, la alfabetización no es una tarea mecánica. Hoy podríamos poner, como nota a pie, podríamos poner estar frente a una computadora en donde hay un programa, no es una tarea mecánica, detrás hay un otro que produjo ese programa. Esta fue una nota a pie de página. Pero volviendo a Recife, volviendo a los primeros años 60, volviendo a ese momento en donde Freire vio que podía alfabetizar a muchos, 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 se dio cuenta que eso tenía que ver con el vínculo que establecía. Se dio cuenta que eso tenía que ver con algo más, con algo más que el enseñar las letras, que el otro aprendiera la palabra de uno. No se trataba de que el alumno aprendiera la palabra del maestro, sino que el maestro pudiera escuchar y pueda tomar el lenguaje del chico, de la chica, ¿sí? Es decir, para junto con los alumnos, con ellos, con los chicos y con las chicas, ir construyendo ese método llamado método de alfabetización, que en realidad, más que método, es una concepción, es un camino, ¿sí? Es una apertura, ¿sí? En el fondo, lo que estaban haciendo ahí era una nueva filosofía de la educación, con un elemento, un elemento importantísimo, que lo vamos a tomar dentro de un momento, que es el tema de la crítica, una filosofía crítica de la educación. Entonces, yo lo primero que quiero destacar es la enorme importancia que tiene para que valoricemos a nuestros docentes el hecho de que hayan salido a rescatar el vínculo. Y el enorme esfuerzo que en este momento en que se reinician las clases presenciales en la Argentina y en muchísimos lugares, en México, Alicia, creo que acaban de empezar. Después creo, si no me equivoco, tú me dices, de un año y algo de las escuelas cerradas. Bueno, y en muchos lugares de América Latina, en la Argentina se acaban de reabrir. Es un momento en el cual, si los docentes estamos abiertos a escuchar para rearmar ese vínculo que va a tener
aspectos muy nuevos. No es la reproducción del que teníamos, no es la reproducción del que teníamos. La situación no es la anterior, ¿sí? Que regresó, no. Vamos a encontrarnos con muchísimos, muchísimos problemas distintos, ¿sí? Y además con las vivencias que los chicos, las chicas y nosotros hemos tenido durante. Y eso es algo que tenemos que escucharlo mucho, ¿sí? Es decir, a partir de eso, bueno, quizás podremos, a ver qué dices Alicia de esto, a ver ese nuevo vínculo, cómo incide en cómo abordaremos el tema curricular, ¿no? Adriana, sí, muchas gracias. Bueno, esta cuestión que mencionó Hugo Yasky sobre la incertidumbre, ¿no? En términos de la CLO, que nos diría que la contingencia es constitutiva. Y bueno, en términos más amplios, que estamos realmente en un momento en el cual esta crisis estructural generalizada que nos atraviesa con mucha fuerza ya desde finales de la década de los 80 del siglo pasado, tiene una fuerte velocidad y la incertidumbre se encuentra en un lugar muy importante. Yo quisiera hacer referencia en cuanto a cómo pensar y cómo construir y cómo continuar en la escuela pública y en nuestra participación, en nuestras luchas sociales, en nuestros movimientos, el asunto de las alfabetizaciones, ¿no? En plural. Y sí estoy totalmente de acuerdo con Adriana en que digamos, lo más importante en este momento que recuperamos, o una de las cuestiones más importantes de Freire, es su filosofía crítica. Y bueno, una larga conversación que he tenido con un colega español que trabaja temas de tecnología y todo esto, pero desde una postura muy crítica, es esa, ¿no? Que decía, es que a partir de Freire podemos retomar hoy en día su filosofía, sus principios políticos y con esto leer la realidad, porque la alfabetización tiene que ver con la capacidad crítica de lectura del mundo, con la capacidad crítica de lectura del mundos, ¿no? Y entonces resulta que hoy en día nos tenemos que enfrentar y que afrontar y que incorporar como los diferentes tipos de alfabetización que tenemos como tarea social. Desde luego, en el campo de la educación y la pedagogía son nodales, pero en toda la sociedad, ¿no? La alfabetización intergeneracional, porque, bueno, desde luego, hay distancias muy grandes en este aspecto generacional. Yo tengo la fortuna, la dicha de trabajar con jóvenes, y entonces eso es una alimentación constante, ¿no? En cuanto a estar en contacto con las diferentes generaciones, escucharlas, y creo que es una riqueza invaluable. La alfabetización histórica también, porque pareciera que precisamente, no pareciera, sino que precisamente una de las cuestiones terribles del neoliberalismo es cómo borra nuestra historia. La borra de una manera espantosa, de tal manera que podemos hablar con niñas, con niños, con jovencitas, con jovencitos, y realmente hay por un lado, un borramiento y por otro, un trastocamiento de la historia en función de los fines de la derecha y del neoliberalismo y del neoconservadurismo. Entonces, también necesitamos una alfabetización histórica
pero como un elemento vertebral, digamos, ¿no? De esta construcción que de alguna manera estamos llevando a cabo día a día a través de nuestras prácticas educativas y pedagógicas. Vamos como construyendo cotidianamente pedacitos de presente futuro, ¿no? Pero en esa construcción, la alfabetización intergeneracional, la alfabetización histórica son muy importantes. Luego yo les digo a mis estudiantes que aprovechen que yo soy un poco, bueno, un poco, mucho, poco porque tendría que tener mucha más información, una historia viva, ¿no? O sea, yo les puedo hablar de muchas cuestiones que he vivido, ¿no? Entonces, eso es un privilegio también, poder comunicarnos con los jóvenes y decir, bueno, yo viví el 68, por ejemplo, ¿no? Yo tuve muchísima información y contactos con la guerra sucia en México, en fin. Fui compañera, colega de Víctor Manuel Bárcenas, que fue un líder del magisterio muy importante. En fin, en muchos sentidos creo que podemos, pues sí, narrarles partes de la historia que no están en los libros o que están en los libros interpretadas de estas maneras a las que me referí. Otra cuestión muy importante a la cual se ha referido Adriana en diferentes momentos durante la pandemia es la alfabetización ambiental. Tenemos que hacernos cargo de, bueno, hace las mayorcitas, los mayorcitos, hace 40 años o más que estamos hablando de la crisis ambiental y trabajando sobre la educación ambiental. Habría que ver por qué las sociedades, y desde luego aquí también, con qué lente se lee que no se ha podido, no se han podido estar en el lugar que tienen que estar los intereses de la vida, de parar hasta donde sea posible el cambio climático, etcétera. Entonces, también necesitamos una alfabetización ambiental, alfabetización de género, es una cuestión muy, muy, muy importante. Es muy complejo. No hay soluciones simplistas, pero tenemos que conocernos, respetarnos, aceptarnos como somos, ¿no? Y en este sentido de cómo somos, la cuestión de género es también, después de muchos años, décadas, probablemente, no probablemente, sino siglos incluso de luchas, ¿no? De luchas feministas, se empiezan a escuchar estas voces, pero todavía con problemas muy graves y muy serios en nuestras sociedades, pues como los feminicidios, que es algo terrible, ¿no? También una alfabetización, yo diría, pasar un poco de la interculturalidad al contacto cultural. La interculturalidad es muy importante, desde luego, y ha sido un momento en nuestra propia, en nuestro propio caminar hacia esta sociedad que queremos construir, hacia esas luchas con las que estamos profundamente comprometidas y comprometidos. La interculturalidad es un acercamiento a lo otro, al otro, a la otra, ¿no? Y el contacto cultural, que finalmente a través del contacto cultural es que se han formado las culturas en la historia de la humanidad, pero el contacto cultural afecta la subjetividad. Y por eso nos defendemos del contacto cultural, porque el contacto cultural
puede tocar elementos nodales de las identificaciones primarias, del lugar en el que fuimos inscritos, inscritas o sembradas, sembrados, ¿no? Entonces, el contacto cultural es conflictivo, es desigual y es productivo. Si se llega a dar, es productivo. En una ocasión que estaba hablando del contacto cultural, una persona a la que estimo y quiero mucho decía, bueno, pero entonces el contacto cultural realmente se da de manera muy fuerte cuando se forma una pareja, una familia. Y yo sí, sí realmente, ¿no? Es cuando se encuentran diferentes culturas y entonces se entran en un contacto muy fuerte, pero esto también a nivel de las sociedades, bueno, y en América Latina tenemos una riqueza impresionante en cuanto a culturas. Las culturas originarias y todas las culturas que, de las diferentes partes del mundo que han llegado a América Latina y que nos permiten, que tenemos un fuerte contacto cultural, pero considero que hay que conceptualizarlo y trabajar más desde la educación y desde la educación pública en el contacto cultural. Y por último, y cierro esta parte, es esta plática que he tenido con este colega que empezó su carrera como educador en una campaña de alfabetización con el método freudiano en la de que los 70. Él, que es especialista en estas cuestiones tecnológicas, está trabajando desde una perspectiva crítica lo que le llama el algoritmo de la alfabetización en el algoritmo de la incertidumbre. Porque dice, tenemos que conocer, así como la palabra generadora en Freire, bueno, cómo se construyen ahora estos algoritmos que tienden a manejarnos de una manera tan fuerte desde el neoliberalismo, conocer estas lógicas, conocer cómo se construyen y, e incorporar en la formación docente esta cuestión de la formación en el algoritmo de la incertidumbre. Bueno, pues aquí serían unas cuestiones. Y sí, Adriana, estamos empezando las clases presenciales. Todavía es voluntario por parte de los padres de familia si enviar o no a las niñas, a los niños a la presencialidad, pero ya estamos empezando a nivel nacional, después de más de un año, sí, un año y algunos meses. Bueno, muchas gracias, Alicia. Quiero decir además que estoy encantada de estar acá con Robbie. Siempre que nos encontramos inventamos muchas cosas. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque cuando Alicia hablaba del contacto cultural, yo pensaba que el contacto cultural además del contacto con otras culturas, ¿sí? También es el contacto con otras, no sé cómo llamarlo, formas, porque no sé cómo llamarlo para que los antropólogos y los sociólogos no me digan nada. Pero voy a decir, con otras formaciones culturales de nuestra propia sociedad, ¿no? Y entonces me acordé cuando hace ya muchos años salimos junto con Suteba y con otros gremios, pero sobre todo con Suteba, a tomar contacto, ¿sí? Tomar contacto con la idea de, ¿sí? Junto con otros sectores, con diversas organizaciones, con los docentes, con las familias, etcétera, pensar cuál era la política educativa en la cual podíamos acordar, ¿no? En la cual se podía hacer contacto. Eso es lo que quiero decir. Que una buena política educativa es una política en donde se puede hacer contacto. Entonces, me acordé de algunas experiencias. Pero quiero tomar esta definición de Alicia, es decir, de contacto, cuando dice no es
se corre de interculturalidad para decir establecer contacto. Y a mí me parece que eso amplía muchísimo. Entonces voy a empezar por una mención corporativa, que es el tema intergeneracional. Es decir, efectivamente hay un tema que es un tema político-pedagógico, ¿sí? Intergeneracional, muy, muy, muy serio, por el cual, eh, por el cual o digamos que es producto de el neoliberalismo, que es producto del neoliberalismo que intenta separar a todos, que intenta separar a las generaciones, como intenta separar a los diferentes grupos sociales, como intenta jerarquizar, establecer ranking en las generaciones, ¿no? En cada generación hay un ranking. Están, digamos, los ricos, los poderosos, los que concentran no solo la riqueza, sino los instrumentos para producir saberes. Es decir, bueno, lo hemos visto con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Hemos visto, es decir, cómo, ¿sí? Hay ricos y poderosos. Yo apuesto además que hay detrás, que también hay luchas generacionales detrás del manejo de las pandemias. Estoy segura de que uno puede meterse ahí y ver eso. Es decir, hemos visto cómo ha habido una concentración, ¿no es cierto?, de vacunas en los ricos, y cómo hay zonas enteras del mundo, África, zonas de América Latina, a donde la vacuna ni siquiera ha llegado, ¿no es cierto? No es el caso nuestro, no es el caso de México, en donde afortunadamente estamos muy bien, y donde fíjense que en todo este tiempo hemos estado observando, fíjense cómo ahora ya se está vacunando no solo a los mayores de 70, sino a los de 80, sino a los de 60, y ahora bajaron, y ahora, ¡ay, qué suerte!, ahora están vacunando a los adolescentes y empezaron con los niños, ¿no? Entonces, digamos, hay una fuerte presencia del tema generacional, pero este tema está cruzado, ¿sí?, por los cambios culturales y los cambios tecnológicos. Entonces, es decir, no me voy a extender sobre eso porque todos sabemos a qué me refiero, el tema de la diferencia fuerte que produce que haya nativos, ¿sí?, que haya adoptivos y que haya analfabetos tecnológicos. Y cómo esto tiene una incidencia generacional. Esto es un reto muy importante. Todos nuestros educadores de adultos, nuestros educadores de jóvenes y adultos, ¿sí?, tienen que tener esto muy en cuenta. O sea, no son solamente las personas que no han terminado en la primaria o la secundaria, ¿m? Quienes son los sujetos, ¿sí?, de esta educación, de esta nueva etapa de la educación que se está abriendo, sino que son el conjunto de las generaciones, que han quedado fuera de, de la distribución de saberes. Cuando digo tecnológicos, no me estoy refiriendo nada más que al uso mecánico de la computadora. No, me estoy refiriendo a una lógica, me estoy refiriendo a una forma de abordaje y de ordenamiento de saberes, a nuevas formas de vinculación, ¿m? A través de los medios, etc. Es decir, en todo caso, pondré un título que es que el vínculo pedagógico intergeneracional, ¿sí?, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta, es decir, como en su cruce por la tecnología. Es muy importante tener en cuenta, es decir, las presencias, ¿sí?, de otros sectores sociales, como las familias de los chicos, es decir, como las comunidades, su presencia histórica, siempre tuvieron una presencia en la escuela pública, siempre tuvieron una presencia a través de asociaciones, de padres, cooperadoras, de llegar de acompañar en las tareas, etcétera. Hoy eso es algo difícil, es algo difícil. Es algo difícil porque el neoliberalismo trabaja para que no exista, trabaja para romper esos vínculos, trabaja para que las mamás, los papás, los tíos, los hermanos mayores, quienes sean,
las familias y las comunidades no tengan relación, ¿sí?, con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que aspiran acá a que sea un proceso dominado por la llamada tecnología después, detrás de la cual, por supuesto, están los que producen la tecnología, la orientan hacia determinados lugares. Pero, digamos, siguiendo con el planteo de Alicia, yo creo que el hablar de tipos de alfabetización es muy importante porque eso se nos abre. No mencioné el intergeneracional, ¿sí? Pero tenemos el intergenérico. ¿M? Es la alfabetización intergenérica, tratar de entender, ¿sí? Tratar de entender, es decir, entender la lucha feminista, de entender los diferentes géneros, tratar de entender esas otras lógicas. ¿Sí? Eh, y tratar de incorporarlas. Y por supuesto, ella dijo la alfabetización ambiental, ¿no? Es decir, ya no estamos en condiciones de seguir sosteniendo el tema medio ambiente como un capítulo más, como una materia más, como un punto del currículum. No estamos en condiciones. Es decir, ya es necesario que el tema ambiental cruce de manera transversal todos los niveles y modalidades de la enseñanza. Es necesario que se conozca también la lógica del planteo ambientalista, que se conozca, que se tengan conocimientos científicos, que se avance en ese sentido. Y ahí yo creo que es bastante alentador el prestigio que ha tomado la ciencia durante esta pandemia. Es uno de los pocos aportes que, que deja la pandemia, ¿no? Es decir, yo tengo muchas más cosas para decir, pero te pregunto, Robbie, ¿cómo estamos de tiempo? Que estamos escuchándolas muy atentamente y las escucharíamos todo el día, pero creo que tenemos 15 minutos más para poder redondear algunas ideas. Es fundamental lo que plantearon ustedes, el tema de alfabetización intergenérica, ambiental, de género, bueno, cultural, tecnológica, bueno, el contacto cultural que marcaba recién, que es fundamental, que afecta a la subjetividad, afecta nuestras identidades primarias. Yo creo que eso pone muy nervioso al poder, porque construimos nuevas relaciones, ¿no? Y nuevas expresiones que dan por tierra ese enfrentamiento, esa división que marcaba Adriana claramente. Bueno, el tema del vínculo con el docente y los estudiantes, los chicos, la pedagogía crítica, que cuando abordamos la pedagogía crítica inmediatamente nos acusan de adoctrinamiento, esto también, ¿no? Desde el poder intentando obturar la posibilidad de una educación que enseñe a pensar. Así que decirles, tenemos 15 minutos más. Una de las preguntas también era la formación docente. Creo que lo que ustedes desarrollaron tiene que ver con la formación docente, con la formación permanente, con la actualización y una concepción, afortunadamente en la Argentina, de un Estado, un gobierno que hoy no nos considera parte del problema, sino parte de la solución. Y hay un reconocimiento hacia los docentes, no solamente del trabajo en pandemia, sino de la tarea que a cotidiano desarrollan, que desarrollábamos antes y que desarrollan hoy en cada una de las escuelas. Así que en ese punto, y teniendo en cuenta en la situación que nos encontramos y la perspectiva que tenemos de futuro, dejarles una reflexión final a cada una. Alicia. Está... Perdón. Retomando el asunto de la alfabetización, de las alfabetizaciones, de estas que hemos mencionado y hemos hablado sobre ellas,
con cierto énfasis en la alfabetización ambiental. Hemos construido una noción de horizonte ontológico semiótico que es, digamos, prácticamente sinónimo de cultura, pero que la hemos nombrado, hemos empleado otros significantes para destacar algunos elementos como, bueno, por la cuestión de que en muchas ocasiones se hace una folclorización de la cultura, ¿no? O sea, y que es muy bonito, por supuesto, los trajes típicos, los bailables, todo esto, la comida, pero entonces se descuidan cuestiones como la forma de inteligibilidad, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco al otro, a la otra, a lo otro, o sea, ¿cuál es su lógica? ¿Cómo está? ¿Cuál es su forma, pues, de inteligibilidad? Incluso la forma de percepción de los olores, los colores, los sabores, las texturas, todo eso. Sabemos que los esquimales pueden distinguir, no recuerdo el dato, lo tengo por ahí, pero muchos tipos de blanco. Nosotros a lo mejor distinguimos 4, 5, 6, ¿no? O los sabores. Nosotros distinguimos, me parece que 5, 6, y hay, por ejemplo, en las culturas originarias de México, hay quienes distinguen con nombre sabores, ¿no? El expresión y manejo de la emotividad, ¿no? O sea, hay diferentes formas. Y luego el cómo en muchas ocasiones, tal vez en la mayoría de las ocasiones, desde antes de nacer, cómo nos inscribieron en la realidad, cómo nos inscribieron en la familia, en la sociedad, y de manera muy importante, cómo nos inscribieron en la naturaleza. A mí me parece que en América Latina tenemos mucho que aprender, sobre todo las poblaciones que vivimos en ambientes más cosmopolitas o urbanos, que sí hemos dejado, que tenemos una relación muy cosificada con la naturaleza. En una ocasión estaba platicando sobre estos temas con maestras y maestros que trabajan en zonas rurales y cuando yo decía inscripción, pensando mucho en la CLO, y lo dije, ¿cómo nos sembraron en la naturaleza? Y las caras fueron así como, sí, claro, ¿cómo nos sembraron o no nos sembraron en la naturaleza? Bueno, aquí cierro la cuestión de la alfabetización ambiental y como la importancia a través del contacto cultural y de múltiples estrategias y formas de construir el vínculo político-pedagógico, el analizar el cómo fuimos sembrados y como sociedad, y probablemente por ahí van a salir algunas hipótesis y algunas investigaciones interesantes de cómo trabajar más en torno a esta problemática tan fuerte que atraviesa las otras problemáticas también. Y desde luego, la lucha, como se mencionó por Sonia, y aquí, pues la lucha siempre sigue, ¿no? Estamos ahí hasta el final, y cuando sea el final, pues están quienes están con nosotros y que siguen, ¿no? Adriana decía una vez, no, no se acaba, Alicia, no se acaba. Y no, en realidad no se acaba, ¿no? Tenemos generaciones que nos preceden, que nos enseñaron muchísimo, y están ustedes, los jóvenes, como tú, Roberto, y bueno, y los demás, y bueno, esta es parte de la lucha, ¿no? Desde la pedagogía y el vínculo político-pedagógico. Y muchísimas gracias, de veras, para mí sí, lo repito, es un gran honor y un gran privilegio y un enorme gusto estar en este fantástico congreso, ¿no? Y una vez más, en vinculación con la CETERA, que siempre le tengo
mucho afecto y por supuesto con Adriana. Muchas gracias, Alicia. Un honor tenerte aquí, la fuerza que nos das, las enseñanzas que nos dejas, así que agradecerte profundamente. El chat, hay múltiples, cientos de mensajes agradeciendo la participación de las dos, así que gracias por estar aquí. Adriana. No se te escucha. Ahí, A ver. ahí está, ahora está. Sí. No, digo que creí que estaba cerrando, Alicia, pero de todas maneras, podemos seguir y seguir. Entonces, yo tomo dos cosas de las que planteaba ella recién, ¿no? Es decir, el tema de el folclore opuesto, si la mirada folclórica opuesto a, a la inteligibilidad, ¿no? Realmente al respeto por el saber del otro. ¿Saben qué me acordé? De Facundo, el libro de Sarmiento, de Facundo me acordé. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, al final de Facundo, Sarmiento describe los personajes del campo, ¿sí? Pero los describe con tono de museo, o sea, los ve con mirada folclórica. Entonces el arriero, el otro, bueno, pero con mirada folclórica. Y de ninguna manera tiene en cuenta el elemento trabajo, el elemento productivo, al sujeto productivo. Es decir, al criollo productivo, no lo tiene para nada en cuenta. Si uno se detiene ahí, puede desarrollar una historia que llega hasta ahora, hasta el gobierno de Macri, que es, digamos, el pensamiento político improductivo, o sea, que niega la capacidad productiva del otro. Es decir, que niega el valor del trabajo del otro. Es decir, y yo quiero tomar el tema de la importancia del trabajo vinculado con algunas de las cosas que planteaba Hugo y también que planteaba al principio David Edwards, ¿sí? Es decir, sobre el trabajo docente, y cuando Hugo planteaba sobre el trabajo en general y cuando mencionó el enorme peligro que tenemos en este momento, es decir, cuando avanza la derecha proponiendo es decir, sobre conquistas de un siglo casi, de 3/4 de siglo, ¿sí? Del movimiento obrero argentino, es tremendo. Entonces, cuando uno ve esos avances, ve que para poder proponer, ¿no? Para poder proponer eliminar la indemnización por despido, hay que tener un profundo desprecio por el otro. Hay que ver al otro, en todo caso, en el mejor de los momentos, como un elemento del folclore. Y negarse a todo tipo de inteligibilidad. No es lo que pensamos nosotros, los educadores, ¿sí? que queremos, ojalá lo alcancemos, pero queremos ser democráticos, es decir, que nos sentimos parte de la gente, que nos sentimos parte de la gente, ¿no? Entonces, queremos que se respete el trabajo, que se respete el trabajo de los docentes, que se valore a los docentes, que se valore al trabajador en general, ¿sí? Es decir, y en ese sentido, retomo, y con esto termino, ¿no? Retomo el recuerdo que trajo Yasky del 73, cuando se fundó la CETERA, y cuando definitivamente los maestros, profesores, educadores, tomaron en la Argentina, sí, su lugar como trabajadores. Es decir, lo cual en este momento, y aprovecho para saludarlo a Converti Rodríguez, como, digamos, representante del movimiento pedagógico latinoamericano, como esa idea de los docentes como trabajadores fue, sí, en muchos lugares de América Latina. Es una idea dominante en el movimiento docente latinoamericano. Así que bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto enorme.